María Sol, ¿cómo está? Hola, mi Mabe, ¿cómo vamos? Bien. Creo que tiene que darle la vuelta a la Sí. cámara. Ok, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ya les estaba contando un poquito quién es usted y sobre todo que fue partícipe de nuestro proceso cuando nosotras fuimos al mundial. Sí, estuve, pero en la última parte nada más. Me hubiera encantado estar un poquito antes, desde antes con ustedes, pero bueno, eso fue precisamente lo que me llamó a mí la atención, de darme cuenta cómo no habían sido, no había hecho un trabajo tan específico en la parte emocional con ustedes. Y ya al último momento el entender que fueron prácticamente sin estar listas en ese sentido, ocasionó un poco lo que ocasionó, ¿no? Entonces, creo que fue a raíz de eso que mi interés por trabajar con las personas del fútbol creció y ahí fue cuando nos encontramos y comenzamos a hacer este trabajo un poco diferente a todo el resto, creo yo. Igual, o sea, ahora se me vino a la cabeza con esto de cuando fuimos al mundial. ¿Cómo cree usted que emocionalmente nos afectó? Obviamente yo ya voy a decir después la historia, pero haber ido a un mundial sin tener toda esta preparación, imagínense 48.000 personas, jugar Exacto. contra Camerún, contra Suiza, contra Japón. Entonces, creo que desde ahí sería un buen ejemplo partir, cómo o por qué es tan importante trabajar el aspecto emocional. Sí, a ver, lo que yo me pude dar cuenta en aquel entonces fue que ustedes estaban preparadas a través de lo que se conoce y que en la mayoría de los deportes se maneja la psicología deportiva, que es muy buena, que es excelente porque le ayuda a entender un poco el comportamiento, la conducta, la forma de manejar y de cierta manera les motivan, les dan esta parte de sentir que lo que están haciendo está bien y que lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, la última vez que yo las vi, que fue prácticamente 2 veces nada más que estuve con ustedes, yo notaba que tenían estas ganas, estaban totalmente motivadas, tenían ganas de representar al país. Era un reto inmenso y estaban completamente, se había hecho un muy buen proceso en ese sentido. Pero ¿qué pasó cuando ya llegaron allá? Empezaron a aparecer las verdaderas emociones, o sea, el miedo, la preocupación de qué va a pasar. Había gente que nunca en su vida había viajado, habían personas que realmente esto era algo totalmente, empezando por primera vez de subir un avión, ir a otro país, en otro idioma, con otras personas, no habían convivido, si bien es cierto, habían hecho una convivencia entre ellos, pero toparse con gente, con las suizas, yo conversaba con alguna de las chicas y me decía, es que no tienes idea del tamaño que son, no tienes idea cómo la gente, cómo las personas les van donde ellas y les pongan, y no tenían la menor idea de cómo manejar esas situaciones. O sea, su miedo les apoderó totalmente. Estoy en un lugar ajeno, no conozco, ¿qué va a pasar? Se paralizaron. Textualmente, y yo me atrevería a decir que se paralizaron. Tácticamente sabían, técnicamente conocían, habían entrenado, habían trabajado la parte motivacional, habían trabajado todo, pero nunca trabajaron la parte emocional. Y entonces, a raíz de eso fue que decía, hay algo más aquí. O sea, una cosa es cuando tú trabajas la fachada, cuando yo me pongo bonita y le pinto a la pared de un color bonito y pongo unos cuadros y pongo unos arreglos, pero otra cosa es ver qué hay detrás de eso. Si detrás de eso hay una gotera, hay un hueco, está roto, está dañado, necesito primero arreglar eso para que afuera yo pueda ya expresar o sacar algo más sólido, más conciso. Entonces, ese es nuestro trabajo. Siempre cuando a mí me preguntan qué diferencia hay entre un psicólogo y un terapeuta emocional, yo les digo, nosotros somos los que comenzamos a arreglar desde el fondo primero. Y ustedes o los motivadores o los coaches
ponen el adorno, ponen la parte bonita, les impulsan, les dan las ganas y todo. Pero si yo no he arreglado desde el fondo, tarde o temprano va a volver a salir la, 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 la resquebrajura y tarde o temprano va a volver a salir mi esencia. Entonces, yo creo que es muy importante entender esta parte, que es diferente, que es otra cosa. Sí, justo ahí estaba viendo que se unió al grupo Andre Vera. Ella es mi, bueno, ex seleccionada del Mm, Ecuador y usted la ujú, conoce, ella jugó conmigo el Mundial, así que le mando saludos a Landry que ujú, nos ha estado siguiendo en todo esto. ujú, Eh, y sí, respecto a lo que usted dice, en este caso el trabajo emocional a mí me parece demasiado importante porque creo que, por ejemplo, desde mi experiencia, a mí se me bloqueó ujú, todo el cuerpo. Entonces no supe cómo manejarlo. Eh, ujú, y desde ahí también cambió toda esta exploración y toda esta investigación que he venido haciendo después de haber jugado el mundial y hemos podido coincidir y encontrar diferentes personas que realmente van desde lo profundo y desde la raíz. Entonces, por eso también les contaba que usted es terapeuta emocional y que ya viene con todo este bagaje y esta experiencia de 5 años desarrollando entrenadores. Entonces, siempre ha sido mi pregunta de por qué es tan importante primero desarrollar a los entrenadores o a los facilitadores o a las personas responsables de un grupo, entendiendo que el fútbol es algo colectivo ujú, y que somos ujú. seres humanos. Entonces, Sí, justamente, Mabe, eso es algo que es muy importante destacar, porque ¿qué es un coach? Un coach es un entrenador, es un facilitador, es alguien que te instruye, es alguien que te enseña, es alguien que te acompaña. Si es que esta persona que te va a acompañar en tu crecimiento, en tu aprendizaje, no está establemente, emocionalmente estable, no tiene una solvencia, hablemos, una estabilidad emocional, que eso es lo más importante que puede haber. Van a ir a proyectar todas sus emociones, sus miedos, su ira, su rabia, su preocupación, su desconfianza, de alguna manera van a proyectar dentro de los chicos. Cuando yo trabajo con los muchachos, especialmente en la academia, que ellos están muy abiertos a recibir cualquier información, yo siempre les digo, imagínate que tú vas a ser un referente para esas niñas, para esos niños. Están en una etapa de crecimiento. Van a ver en ti a esa persona a quien admirar, a quien respetar. ¿Qué necesitas de estar tú primero? Íntegro. Necesitas ser responsable. Necesitas entenderle al otro. Saber qué es lo que está pasando con la otra persona. No solamente juzgar. Yo con lo que más me he topado en el medio cuando comienzo recién a trabajar con entrenadores es que nunca se fijan en la otra persona. Vienen y me comentan y me dicen, es que me tocan unos niños que son muy malcriados y estos muchachos no obedecen y yo lo que hago es no tomarles en cuenta y cualquier cosa. Entonces ahí hay un juzgamiento que no es lo mismo que un entendimiento. Entonces cuando yo le digo, ¿por qué crees que ese niño está enojado? ¿Qué sabes de la historia de ese niño? ¿Cuál es su historia? No la sé. Pues bueno, empecemos viendo a cada uno de los jugadores, de las jugadoras, como un ser, con una historia, con una vivencia y que de alguna manera va a la cancha a transmitir eso. Entonces no es el niño malcriado, es el niño que de pronto necesita atención, es el niño que de pronto nosotros tenemos lo que se conoce las 5 heridas emocionales, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Todos los seres humanos en algún momento sentimos algo de estas heridas, hablemos así. Y hay personas que superan y que pasan y que no, y que han crecido de una manera normal, digamos, sin que haya afectado esto, pero hay quienes no, quienes están viviendo conflicto de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van como en defensa,
van como te rechazo a ti antes de que tú me rechaces a mí. Entonces, por lo general son estos niños o estas niñas que no obedecen, que van contra las reglas. O hay quienes tienen la herida, por ejemplo, el abandono, y ellos prefieren estar excluidos, como a un lado, como que no se integran al grupo, como que igualmente, mejor no me acostumbro a esto porque creo que me van a dejar y no quiero volver a sufrir. Mucho ojo, estas son heridas inconscientes, no lo hacen a propósito, no lo hacen sabiendo que lo están haciendo. Simplemente son lo que nosotros llamamos estructuras de defensa. Entonces, cuando viene un niño y no se incorpora al grupo, no participa, un entrenador que no conoce de esto, que no se da cuenta, lo primero que va a hacer es excluirle. O sea, no participa, le hago a un lado y le dejo. Dejo que siga con su berrinche, con su malcriadez. Y no es así. O sea, que los chicos entiendan que algo está sucediendo en esta persona es tan importante, es tan básico, que marca la diferencia realmente. ¿Y cómo nos ayudaría a nosotros como entrenadores a poder reconocer estas emociones? O sea, si bien es cierto, hablamos de ¿cómo las llamó usted? Estructuras, Bueno, estructuras emocionales que todos los seres humanos tenemos, las heridas. pero al mismo tiempo, o sea, ¿cómo reconocer cuáles son las emociones eh, y desde ahí partir? O sea, ir trabajando. Mire, Mabe, es chistoso, pero el cuerpo expresa lo que tú estás sintiendo inconscientemente. Hay una forma física inclusive que tú ya puedes ir distinguiendo cada una de estas heridas emocionales o de estas estructuras caracterológicas que se le llaman. La forma del cuerpo, la forma de caminar. El cuerpo, la expresión no verbal es tan sencilla de descubrirla. Obviamente tienes que ir aprendiendo, ¿no? La forma, porque, a ver, vamos por partes. Quiero que entiendan en primera parte qué son las emociones. Y las emociones muchas veces confunde la gente y cree que las emociones son sentimientos, son sensaciones, y no es así. Desde el punto de vista psicológico, sí, una emoción, un pensamiento, una sensación estructura mi comportamiento, mi conducta y mis hábitos. Pero desde el punto de vista energético, las emociones son respuestas, son reacciones instintivas, adaptativas hacia ciertos eventos que suceden en el entorno. Entonces, por ejemplo, si yo siento que afuera me van a agredir, me están invadiendo, de alguna manera me va a causar daño, mi cuerpo fisiológicamente se prepara para defenderse. Mi cuerpo, el cerebro ordena al cuerpo a que comience a hacer un trabajo en donde toda la sangre sube a mis músculos, a mis articulaciones, para ponerme en una posición de defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las jugadoras cuando entran a un partido con la ira? Siempre hay lesiones articulares, siempre. Porque el cuerpo, el cerebro no sabe que esté un partido de fútbol, solo sabe que afuera algo está en contra mío. Y entonces me pongo tensa, me pongo totalmente vulnerable, hablemos así, al ataque. El cerebro solamente nos obedece. La información que yo le doy, el pensamiento que yo proyecto, el cerebro se encarga a través del cuerpo de obedecer lo que yo estoy pensando. Entonces, las emociones me ayudan a defender. Si yo entro a un partido con miedo, la energía del miedo va totalmente hacia descendente, es una energía descendente, va hacia los pies, porque lo único que le va a permitir al ser humano, si yo tengo miedo, es de salir corriendo, de huir del lugar. Entonces, toda la parte superior está como débil. Y comenzamos a tener conflictos físicos también cuando nuestras emociones no están bien manejadas. Entonces, lo primerito que yo hago con los coaches, con los entrenadores, es indicarles cuáles son las emociones a través de la medicina tradicional china, que es algo que yo manejo muy frecuentemente.
Los órganos están relacionados con 5 emociones que son las principales. Las emociones madres, que le llamo yo, el tronco de todo. Entonces, la primera emoción es la ira. Y de la ira se desprende cuando yo no he manejado bien el proceso, no me he defendido y he dejado, me he estancado en la ira, empiezan a aparecer lo que se llaman los estados emocionales, que es el enojo, la rabia, la frustración, la irritabilidad, la agresión. Esas no son emociones, esos son estados emocionales, consecuentes a la ira mal manejada. La segunda emoción es el miedo. El miedo igualmente, el miedo es muy bueno, el miedo me protege de que no me lastime, de que no me haga daño. Ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, si no tuviéramos miedo a contagiarnos, a enfermarnos, a hacernos daño, estaríamos saliendo a la calle sin ningún reparo. Pero entonces el miedo es muy bueno y nos protege. Pero cuando yo me estanco en el miedo, ¿qué es lo que usted cuenta que pasó cuando fue a Canadá? Me paralizo, me entra el pánico, me entra el terror y entonces me quedo como sin poder moverme. Es como que mejor que no me vean, mejor que no me muevo porque me van a atacar. Entonces mejor me escondo. Y eso es lo que pasó y que usted mismo nos hace como referencia, me sucedió allá. No sé qué pasó, pero mi cuerpo se paralizó. Es verdad, su cuerpo se paralizó. Entonces, cada una de las emociones, otra emoción, por ejemplo, es la preocupación. Y que la preocupación también es muy buena porque nos ayuda, como dice la palabra, me preocupo con anticipación de lo que va a pasar. Entonces, si yo tengo un partido, yo me preocupo por entrenar, me preocupo por alimentarme bien, me preocupo por descansar. Ese estoy yo haciendo un trabajo anticipado. Pero si yo me estanco en esta preocupación y comienzo a hacerme una historia de que, y si pierdo, y si no me va bien, y si me equivoco, y si no me pone el profesor, y si, y comienzo a excederme en la preocupación, yo comienzo a entrar en estados de angustia, de ansiedad, de obsesión muchas veces. Entonces, eso sí es lo que me va haciendo daño. Pero mi preocupación, que es lo que yo debo estar pendiente, está bien. Otra emoción es la tristeza. La tristeza también es muy buena porque me ayuda a entender muchas cosas, a valorar lo que tengo. Por lo general la tristeza se presenta cuando he perdido algo, cuando he vivido un duelo, una pérdida, y entonces como que me regocijo hacia mí mismo y empiezo a sentir, bueno, qué tenía, qué había y qué es lo que tengo ahora. Entonces, la tristeza es una emoción que me ayuda a una introspección hacia mí mismo. Pero igualmente, si me quedo estancada en eso y comienzo a añorar lo que tenía, a desear lo que había, a no vivir en el presente, a quedarme en la añoranza, en la melancolía, puedo entrar a estados de depresión, porque ya no valoro lo que hay, sino lo que no tengo. Entonces, van entendiendo un poquito cómo una emoción que en un momento es buena y me ayuda a salir, si yo no la proceso, si yo no la gestiono, se puede ir convirtiendo justamente en esto, en los estados emocionales que van a afectar mi salud a la larga. Entonces, todo eso voy yo enseñándoles a los coaches, a los entrenadores, ellos van entendiendo, pero sobre todo hacemos 2 tipos de trabajo. El uno que es el trabajo personal con ellos. Bueno, vamos a ver cuál es tu emoción, qué es lo que tú estás viviendo, cuál es tu historia, cuál es tu herida, qué es lo que estás haciendo. Sana lo tuyo primero para que puedas entender al resto. Entonces es un trabajo muy, muy bonito porque no es solamente enseñarles a cómo manejar la situación o cómo hacer para que ellos, el grupo esté de acuerdo, por decir algo, sino que es el entender, es un trabajo amoroso, es un trabajo en el que yo me pongo en tus zapatos y te entiendo. Entiendo lo que tú estás viviendo porque ya lo sé, porque tu cuerpo me está diciendo, porque de alguna manera
yo no les pido que ellos vayan, investiguen, averigüen y sean psicólogos de los chicos, no, porque no es su trabajo, pero sí que sean, que tengan esa percepción de saber que si un niño o una niña se siente vulnerable es por alguna razón. Y algo que es muchísimo más importante, Mabe, en este trabajo es la responsabilidad de los muchachos. Están trabajando con niños, con niñas. Yo he tenido la oportunidad de ver entrenamientos con personas que no tienen conocimiento de esto y me da un dolor tan fuerte ver cómo ellos asumen un control. Se sienten como la autoridad y son capaces de hasta cierto punto, un abuso, podríamos decir, de su posición. Y cuando yo hablo con las niñas y les digo, ¿por qué permites eso? Hay toqueteos, hay insinuaciones, hay miradas. Y cuando yo miro eso y me acerco donde las chicas y les digo, pero mira, ¿por qué deja? Entonces ellas también tienen esta parte que dicen, no, es que si no, no me va a tomar en cuenta. Si no, no voy a jugar en el próximo partido. ¿Por qué no denuncias? No, porque me va a hacer a un lado. Entonces, nada de eso se maneja en otros lugares. Cuando el entrenador se da cuenta de que esa niña puede ser su hermana, puede ser su hija, puede ser alguien de su familia y que esté metida en este tipo de situaciones, entonces toman conciencia y dicen, no, o sea, es un trabajo ético, o sea, es un trabajo de crecimiento personal, que es lo que yo llamo. Que no es lo mismo que solamente motivarles o impulsarles o decirles cuánto valen, que es muy bueno, que está muy bien, pero que va mucho más allá. Sí, yo creo que, ay, que se me viene igual siempre tantas cosas a la cabeza, pero em, todo lo que usted menciona, todo lo que usted dice es demasiado importante, es demasiado Ujú, necesario poder entender también el trabajo y la responsabilidad que conlleva vernos a nosotros mismos, o sea, todo el ujú. tiempo. Pero creo que ahí entra un tema de debates, de dilemas, de simplemente tomar una decisión. Si, si quiero trabajar mis emociones, quiero reconocerlas, quiero entenderlas, como para poder ponerme en el lugar de los niños, de las niñas, de las personas de mi entorno, de los vínculos. Y, y creo que ahí también me entra esta como, no sé si decirlo duda, pero muchas personas también preguntan esto de que las emociones tienen como ramificaciones, como que si está entre lo negativo y lo positivo, Ujú. entonces, cómo ir quitando todas estas connotaciones? ¿Qué nos podría decir usted respecto a esto? Ya, las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son, así de simple, son lo que son y están ahí para enseñarme algo. Cuando yo no gestiono la emoción, cuando yo, como le decía, me estanco en la ira y comienzo a irme más allá, comienzo a pensar, vamos a hacer un ejemplo para entenderlo un poquito más, ¿ya? Yo siento que, vamos a ver, ahora con lo del coronavirus, siento que mi negocio está bajando, que no voy a poder salir como quería y me enojo con la situación. Me pongo mal genio, estoy irritable y comienzo a expresar un poco más. Entonces comienzo a tener más rabia, comienzo a tener ira, comienzo a irme a desquitarme con otras personas, me empiezo inclusive a querer vengarme, porque es como que la gama va creciendo, es como que se empieza a ramificar lo que está pasando. Pero todo eso es producto de lo que yo tengo en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento yo creo que después de esto me va a ir mal, porque me van a robar, porque no voy a tener dónde ir a trabajar, porque como yo digo, es la historia que yo me voy contando de algo que la realidad es que empezó así. Me empecé enojando porque no sé qué voy a hacer y ahí es donde yo debo hacer un pare y decir, a ver un ratito, a esta ira, ¿qué la voy a hacer?
la voy a transformar. Yo nunca digo controla tu emoción, jamás, porque no podemos controlar las emociones. Yo digo transforma tu emoción. ¿Estás enojado? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese enojo? Me voy a llenar de coraje. Me voy a decir, bueno, tengo que tomar decisiones. Tengo que hacer algo al respecto. Empiezo a gestionar mi emoción a mi favor. Yo me empiezo a envalentonar, a sentir este coraje. Yo voy a ir a un partido y estoy enojada porque las jugadoras en el partido anterior nos estafaron y el árbitro nos hizo jugar mal. Ok, estoy enojada, estoy con rabia, estoy con ira, sí, perfecto, pero gánate de coraje y sal a hacer un buen partido. No entres con la ira, no entres con la agresividad, no entres con la irritabilidad. Entra con el coraje, entra con la decisión, entra con la firmeza a jugar. Entonces, ¿me entiende cómo no es que yo tengo que sentarme y decir no pasa nada? No, pues si tengo, pues es válido, pero transforma. Todas las emociones, Maves, se pueden transformar. El miedo yo le puedo transformar en valentía, en fortaleza. La preocupación, yo la puedo transformar en reflexión, en decisión. La tristeza, yo la puedo transformar en aceptación, en esta parte de adaptarme a lo que está pasando. Entonces no es que la emoción sea mala, sino que la emoción está mal gestionada, que es lo que yo les digo. Entonces transfórmala, simplemente toma lo que tienes y haz de lo que tienes, ese miedo que tienes, ¿a qué? Primero reconoce, tengo miedo, ok, ¿miedo a qué? Miedo a equivocarme, miedo a fallar, miedo a perder. Bueno, ¿y si pierdes qué? ¿Y si te equivocas qué? ¿Y si fallas qué? Entonces es como que nuestra cabecita nos hace y nos cuenta cuentos muy dramáticos de la situación. Pero cuando ya lo vemos, la realidad, decimos, bueno, sí, tengo miedo, ok, perfecto, ¿qué voy a hacer con mi miedo? Voy a sentir esta fortaleza de decir, sí puedo hacerlo, porque no, si entrené, porque no, si sé jugar, porque no, si esto me apasiona, porque no, si esto es algo que a mí me llena. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo? Pero me entiende la diferencia entre reprimirme, controlarme, aguantarme, gestionarlo. Es otra cosa, es totalmente distinto. Entonces es un poco por ahí por donde iríamos con el manejo de las emociones. Claro, y también irles quitando la connotación, lo que le decía, entre lo que es negativo y positivo, porque simplemente Ujú. solo, solo son, están Solo ahí. son. Están ahí para algo. Yo siempre digo, está ahí para algo. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Te llegó algo? Pues míralo, obsérvalo, aprende y continúa. No lo tapes, no lo escondas, no lo guardes, porque algún rato va a querer volver a salir a decirte, hey, aquí estoy. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, continúa gestionando. Y por ejemplo, pues vamos a dar un ejemplo. El coach, el entrenador de fútbol, el facilitador, ya viene con su proceso, ya viene entendiendo sus emociones, ya lo reconoce, mira la historia del niño, de la niña, es muy empático, no solo consigo mismo o misma, sino también con su cuerpo técnico y todo lo que implica en sí este trabajo en equipo, lo colectivo. Entonces, Ujú. ¿cómo poder llegar a los jugadores o a las jugadoras o a los niños sin ser tan invasivo? Sin decir como, porque también siento que pasa esto, todo el tiempo es como, hey, no, tienes que hacer, pero es que el trabajo emocional, pero es que esto, pero es que, no, esto, entonces es un debería, todo,
si me entienden, todo el tiempo es como esto desde la parte conductual. Yo creo que está en nuestra educación, todo el sistema, la parte de psicología conductual y no existe esta libertad Ujú. desde la decisión. Entonces, cómo, cómo llegar, ¿no?, a ser tan invasivos en este trabajo emocional? Como le decía, este es un proceso de crecimiento personal. O sea, si toda la vida me acostumbré, me enseñaron, aprendí esta parte conductual, esta parte en donde las cosas tienen que ser de esta manera y debes hacerlo, que no digo que esté mal, por favor, o sea, eso sí quiero recalcar, pero de repente estoy aprendiendo otra forma, aprender a respetar el tiempo, el ritmo de las otras personas, porque no todos están a mi ritmo. Hay personas que vienen con un aprendizaje un poquito más lento, digamos así. Entonces yo ya aprendo a decir, bueno, no puedo etiquetar, estereotipar y decir, todos tienen que hacer este entrenamiento de esta manera. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Y hablaron hace una semana, Sofía habló mucho sobre lo del ciclo menstrual y cómo influye en las mujeres en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, hay semanas en las que las mujeres están con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la facilidad para trabajar, y hay semanas en que no. Entonces, a mí me pasaba que yo tenía un entrenador ya adulto, grande, que había trabajado muchísimo con hombres de todas las edades y que le tocó empezar a trabajar con las chicas. Y me decía, no entiendo, María Sol, no entiendo, porque yo he trabajado con todos y ahora no sé cómo manejar la situación. El día lunes esta jugadora viene con toda la fuerza, juega maravilloso, perfecto, el miércoles está igual, una linda, y el domingo fue un desastre, totalmente. Y no entiendo qué pasó. Entonces, claro, ahí entra esta parte de conocer un poco más todo el entorno. Y yo le pregunto y le digo, ¿en qué día de su menstruación estaba? Y él dice, ¿de qué me estás hablando? Ni Entonces le idea. digo, energéticamente, ella pudo haber estado perfecta el lunes, perfecta el miércoles, pero la menstruación le topó el viernes. Obviamente para el domingo no podía tener la misma capacidad, pero eso no lo conocen, no lo saben. Y solo se rigen, como usted dice, a la parte cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, no sé, si jugó bien el lunes, jugó bien el miércoles, ¿por qué no va a jugar bien el domingo? Entonces es esa parte, es un aprendizaje, es un entender, es un desaprender ciertas cosas y empezar a aprender cosas nuevas. Es empezar a entenderle al otro. Entonces, si yo ya sé que esta jugadora el día viernes va a menstruar, ¿yo para qué le preparo para el partido del domingo? Si sé que no me va a rendir de la manera que yo quiero. Entonces, yo ya tomo conciencia y digo, ok, ahora vamos a descansar este domingo y quien va a hacerse cargo va a ser tal persona. Y la persona que juega también se hace responsable, porque hay mucho miedo de yo no le aviso porque después no me va a hacer jugar y mejor que ni sepa que me toca, que mi menstruación va a llegarme el viernes o el sábado, porque si no, no me va a tomar en cuenta. Y entonces ahí es en donde viene esta parte que es la responsabilidad también de la jugadora de decir, ok, acepto, pero el próximo domingo, ahí estoy primerita, porque voy a estar con la energía más que nunca. Entonces es una manera muy distinta de ver. Es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a manejar. Jugaste mal la semana pasada, te castigo, ya no juegas la siguiente. Premio o castigo. No, aquí no es premio o castigo. Aquí es te veo cómo estás tú. Me doy cuenta de cuál es tu posición física, emocional, energéticamente. Y la misma jugadora dice, no estoy en la capacidad ahorita. Entrena a otra, mira a otra persona. Y el equipo en conjunto, cuando conoce esto, también se apoyan, también se dan la mano. Las mujeres juntas, cuando hacen un buen trabajo, es increíble el poder que hay. Entonces, eso, quién es que, como usted decía, cómo hace el entrenador para que la gente entienda sin ser evasivo? Justamente cuando hay esta comunicación, cuando hablamos en el mismo idioma.
Cuando todos, esto se genera como, como una dinámica energética de grupo, de verdadero grupo. Estamos trabajando todos con un fin común. No somos cada uno un personaje que está haciendo un papel, sino que todos hacemos. Entonces, cuando el entrenador ya entiende estos conocimientos, hace unos trabajos, nosotros hablamos de integración con el equipo, comunicando, trasladando esta información. Ellos también se preparan para que su equipo entienda qué es lo que está pasando. Es muy diferente cuando el entrenador llega y ordena y la gente de adentro no sabe por qué decidió eso, qué pasó, qué sucedió. Y empiezan a ver ahí sí ya las típicas heridas, ¿no? Como yo decía, el condumio a mi historia, claro, es que no soy la favorita, es que llega otra persona y Lara. Entonces eso daña totalmente al equipo. Sí, Entonces es un trabajo muy lindo, muy íntegro que le llamo yo. La parte física, la parte emocional y la parte energética en conjunto. sí, sí, por eso yo creo que, em, bueno, aquí hay una pregunta, dice, o sea que no puedo contar con las jugadoras cada domingo el día que menstrua no juega. A ver, yo creo que no pasa, no es que pasa eso, es que como ya hemos venido hablando desde el primer día de la conferencia, todo está conectado y todo está ligado. Es decir, que si nosotros no somos empáticos y no nos empezamos a capacitar en todas estas temáticas que tienen física, la parte energética, la parte emocional, el sistema endocrino, hormonal está conectado totalmente. Entonces es simplemente poder, o sea, reconocer cómo está mi jugadora emocionalmente, físicamente, y es lo que hizo, y ahora doy un ejemplo, es lo que hizo en el Mundial Jill Ellis, la entrenadora de Estados Unidos, hizo eso. Fue el único equipo que pudo realmente monitorear todo el tema lógico, endocrino, hormonal de las jugadoras y hacía cambios. Pero no es que no puedes jugar. Yo creo que ahí ya entra un tema de un poco de debate, de simplemente preguntar, la comunicación, llevar un registro y tener en cuenta todo esto, porque nosotros las mujeres sí somos diferentes fisiológicamente a los hombres y hay que decir, y esto es así. Entonces, solo estaba contestando la pregunta. Claro, ahí ya te da la medida un poco cómo no hay este entendimiento tan claro de qué es lo que pasa con la otra persona. Generalizar es tan fácil, o sea, entonces ya ninguna que está mezclando juega. No es así, somos individuos, somos únicos. Pero si yo tengo una herramienta adicional en la que yo puedo decir, a ver, ¿será que esto es lo que está sucediendo? Check, sí, esto no, esto así. Entonces, es hacer una ficha de la persona, es conocerle a la persona cómo está. No estoy generalizando, no estoy diciendo que, claro, pues todas las mujeres que estén menstruando no juegan. No, ahí es donde te da la medida de que realmente hace falta esta parte de conocimiento, de entender que cada uno somos seres únicos, individuales, distintos, y que si yo no me conozco a mí mismo y no me doy cuenta y soy yo misma la que tomo la responsabilidad de decir, profe, estoy ahora más débil, me siento un poco más cansada, me agoto, tómeme en cuenta por favor solo medio tiempo porque no voy a poder dar más, no voy a tener esa ayuda. Eso es responsabilidad, eso no es más que otra cosa. Claro, Entonces no podemos generalizar. ejemplo, en esto que tocamos de todo el tiempo en la parte, o sea, en la parte emocional. No todas bueno, no todos los seres humanos tenemos todas estas herramientas como para poder decir, bueno, o sea, si hago terapia y todo el tiempo, o sea, bueno, me estoy auto observando, bueno, analizando y entendiendo un montón de situaciones, pero
pero eso digo, o sea, qué indispensable es poder tener una terapeuta emocional, un cuerpo multidisciplinario, el psicólogo deportivo y que todos realmente, o sea, cuál es el mensaje. Y creo que esto es algo que me parece lindo que usted nos pueda decir o dar tips de cómo trabajar específicamente la inteligencia emocional. La inteligencia. Esa, esa es la palabra. Y la primera clave para tener una inteligencia emocional, para saber cómo voy a manejar, es esto, entender que el otro es otro. Si parto por ahí, yo ya comienzo a dejar de proyectar mis necesidades, mis carencias, mis expectativas en la otra persona. Cuando yo ya entiendo que la otra persona no necesariamente piensa como yo, siente como yo, actúa como yo, sino que tiene su historia, sus vivencias, sus necesidades, ahí empiezo yo ya a poder manejar la situación, a poder comunicarme de una manera más asertiva. Cuando comienzo a darme cuenta que qué es lo que pasa con los entrenadores, y eso es muy importante tomar en cuenta. El trabajo de un entrenador se ve reflejado en el resultado del otro, que es muy diferente a otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el entrenador va con una expectativa tan alta, va con una necesidad tan alta, que cuando el otro no cumple su deseo, se siente frustrado, se siente fracasado, se siente mal. Entonces, cuando hacemos un trabajo personal ya con cada entrenador y yo les digo, ¿hiciste bien tu trabajo? ¿Sí? ¿Entrenaste a tus jugadores? ¿Sí? ¿Diste todo lo mejor de ti? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué importa que hayan perdido? ¿Por qué te afecta que hayan perdido? Si tú tu trabajo lo hiciste bien. El problema es tal cosa y comienzas a ver ya tácticamente, técnicamente, qué me faltó, qué es lo que estuvo, pero no me comienzo a frustrar. Es impresionante, yo he visto partidos, me he ido a partidos de fútbol en donde en medio tiempo van al camerino porque están perdiendo y esos camerinos parecen una batalla campal. Todo el mundo está agredido, todo el mundo está gritando, todo el mundo le culpa al otro. Y yo digo, ¿qué consiguen con eso? Entonces, cuando un entrenador ha hecho ya un trabajo más profundo, sabe que lo que está sucediendo es para aprender algo. Entonces, tengo la mente fría para llegar y hablar sobre lo que está sucediendo, no quién está haciendo mal. No entra la culpa, entra el entendimiento. Entonces, esa es la diferencia entre entrar con la cabeza caliente, con mi ira, a expresar mi mal genio, mi malestar, que entrar con una cabeza ya más centrada de decir, a ver, ¿dónde estamos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Y hacer una táctica o un manejo diferente. Entonces, todo depende de cómo estoy yo confrontando la situación. Pero es el entrenador el primero que tiene que tener claro esto. Cuando yo transmito, cuando yo entro con esta tranquilidad, cuando yo entro con esta seguridad, energéticamente transmito esto a mis jugadores. Entonces ellos también vibramos, recibimos esa frecuencia, ese tono y me conecto con tu seguridad. Y entonces analizamos entre todos y vemos, sí, creo que está mal, tenemos que cambiar esta posición, hagamos estos, o sea, ya es un trabajo en conjunto. Pero es porque el entrenador ya va con otra intención, no con satisfacer su necesidad. ¿Entiendes? Entonces la clave siempre está en que el otro es otro. Tengo que empezar a entender toda la situación, todo el entorno. Y si he hecho un trabajo emocional ya conmigo y lo voy haciendo, esto es un aprendizaje. Yo no le puedo decir en un año ya eres un capo. No, esto es un aprendizaje del día a día. Hay momentos en que pierdes y hay momentos en que ganas y todos esos momentos te sirven para algo. Entonces, ¿qué es lo que yo saco? ¿Cuál es mi reflexión de todo esto? Un
coach se diferencia de un facilitador porque el coach solamente va a hacer el trabajo que tiene que hacer y punto. El facilitador hace el trabajo que tiene que hacer y le lleva a una reflexión. Esa es la principal diferencia que hay entre ir y cumplir y hacer mi trabajo y el ir y hacer mi trabajo y sacar una reflexión de mi trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos un poco en este proceso de crecimiento, de desarrollo personal. Qué interesante, María Sol, Mm. todo lo que nos dice, todo lo que nos cuenta desde su experiencia, todo, bueno, hemos venido compartiendo ya muchos años con usted Sí. y es lindo poder trabajar toda esta investigación de la inteligencia emocional, de las emociones, del desarrollo personal. Y bueno, de esto se trataba esta charla. Para mí sí, Mm. es una charla innovadora, es lo que hemos venido construyendo. Y, Sí, es diferente. y, y es una invitación a todas las personas que igual nos están viendo, que simplemente el fútbol, para todos nosotros que estamos involucrados en el fútbol, es una herramienta de transformación. Y siento que todos podemos llegar a este camino de ser facilitadores y poder ayudar a más niños, a más niñas, a, Ujú. a que generen este impacto en el mundo. Pero creo que ahí también ya es una decisión y es una elección y empezar a trabajar en uno mismo muchísimo el tema de las emociones. Y Así es, ese ya es, cada uno está en su ritmo, está en su espacio. Hay entrenadores que han aceptado este nuevo conocimiento, hay otros que no, y está bien, no es su momento de pronto. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. sí, igual, eh, ¿qué otro tip nos podría dar antes de despedirnos? Porque igual siempre me voy con un montón de preguntas. Más bien no hay preguntas de las personas, algo que específico que Creo quisieran saber, ¿hay alguna? que ha sido lindo ver, Ah, por ejemplo, bueno, existieron preguntas sobre todo el tema del ciclo menstrual y esto de que alguien estaba mm, diciendo que hay jugadoras que vuelan, que corren más, y bueno, eso creo que es una exploración de cada entrenador, mm, poder ir generando esta información para el equipo, para él mismo, y poder gestionar de otra manera sus propios equipos mm. en el ámbito de la rama femenina, pero de ahí, por ejemplo, eh, le encantó a Félix lo que usted nos dijo de que somos individuos, es un tema individual a todos los niveles, no solo el género, o lo hormonal, lo emocional, y creo que Cada uno. Ujú. Un sí, tip que me hace acuerdo ahorita de que sucedió en el Congreso, un Congreso internacional que hicimos aquí con unos entrenadores. Hicimos un trabajo y yo les preguntaba, estaban los entrenadores con los jugadores, ¿no? Entonces yo les pregunto y les digo, ¿qué es lo más importante que un arquero, eran los profesores de arqueros? ¿Qué es lo más importante que crees tú que un arquero debe tener? Entonces, los chicos arqueros decían la concentración, la velocidad, la flexibilidad. Y los mismos entrenadores decían, sí, el que esté atento, la atención. Entonces yo le decía, ¿sabes qué es lo más importante? Es que estén en el aquí y en el ahora, que su cabeza esté aquí, que esté pendiente de todo, que no esté pensando, imaginándome lo que va a pasar y distrayéndome con lo que sucede afuera, que esté totalmente metido en mí, que sepa todo lo que está aconteciendo, pero en el aquí y en el ahora, que es algo que tampoco lo manejan mucho, porque mientras estoy en el partido estoy pensando, y si es que cojo, y si pongo, y si se va, y ya este se equivocó, y qué es lo que puso, o sea, no, debo estar totalmente centrado en mí, en mi cuerpo, en mis sensaciones, en lo que está sucediendo, en la atención focalizada. O sea, es tan importante trabajar esa parte, aprender a manejar esta parte. No dejar que la mente de mente me juegue
estos pasadas de pensar y de irme más allá de lo que es. Entonces, ese es otro de los tips súper importantes que valen la pena. Y por eso con usted hemos hecho este trabajo también de un entrenamiento a través del yoga, a través del mindfulness, de la respiración, porque eso es lo único que me va calmando estos pensamientos locos que nos tiene a veces saliéndonos, desenfocándonos de la realidad. Sí, sí, yo creo que es muy importante y en todas las charlas y las conferencias que hemos venido haciendo, en todas está ahí totalmente, y digo latente, palpita, es el aquí y el ahora, y la Uh respiración, -huh. Uh -huh. el gestionar todo lo consciente. Uh Ay, -huh. muchas gracias María Sol, de verdad, por su tiempo, por su charla. Es lindo que nos pueda acompañar en, en la organización, en Girls United, todo lo que también estamos moviendo conjuntamente con ellas y la academia. Eh, y bueno, seguir construyendo estos programas que sé que así llegue entre comillas, por decirlo así, no creo que es poca gente porque se va multiplicando. Creo que es un poder Eso. multiplicador Sí, a lo que va a llegar. sí, así Entonces, es. Uh -huh. Sí, sí, gracias más bien a usted, Mabel, y el impulso que le está dando, el cambio que está dando la visión de lo que es el fútbol, de lo que es el fútbol femenino sobre todo. Y eso es algo que estamos sembrando. Yo siempre les digo a los chicos con los que trabajo, lo importante es ser un buen ser, un mejor ser. Eso es lo más valioso que puede haber. Ahorita estamos recién poniendo las semillitas, estamos preparando el territorio, estamos haciendo cambios, pero con el tiempo yo sé que todo esto se va a ver, se va a apreciar y entonces ahí sí la gente dirá, bueno, aquí está viendo un cambio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen? Sean parte, los que quieren ser parte de este cambio, de este nuevo pensamiento, pues bienvenidos sean, yo estoy a las órdenes, estamos preparando ya unos cursos directos en donde se puede hablar como que de una capacitación complementaria a lo que ya saben, a lo que ya conocen, para poder poner en práctica ya estos nuevos conocimientos. Entonces ya va dependiendo de cada uno. sí, y muy pronto igual les daremos las noticias de los programas, lo mismo que estamos construyendo con Sofi, con usted, con Fer y bueno, todos los que estamos unidos. Así que Sí. muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Saludos a, a Félix, a Romy, ahí le vi a la Vero Boquete también conectada. No, qué lindo. Sí, así que gracias. Eh, Cada una está empezando a poner esta semillita desde su lugar, desde su puesto. sí, Algún rato vamos a hacer un montón. se va a multiplicar, esa es la verdad. Así es. Muchas gracias, María Sol. Cuídese mucho. Gracias,